And I need your love, I need you here with me. And I don't care about much else. And I know it's hard for 5 million reasons. Lo que vamos a explicar ahora, ¿vale? Es muy sencillo. Vamos a explicar los objetivos que vamos a pretender en este proyecto, que es bastante interesante, ¿vale? Es muy interesante. Bueno, como siempre, lo que tenemos que hacer es apretar a nuestro Genially, entrar dentro de nuestro Genially, ¿vale? En el link que siempre os enviamos, ¿vale? Y entraremos a la pantalla del Genially. Nuestro Genially, ¿vale? En el link que siempre os enviamos, ¿vale? Y entraremos a la pantalla del Genially, ¿vale? En este caso vamos a explicar los objetivos que tenemos con este Genially, ¿vale? Apretamos dentro de objetivos, ¿vale? Y aquí tenemos el inicio del apartado. Volvemos a apretar dentro de objetivos y estos son los objetivos que nos hemos marcado para la realización de este Genially, ¿vale? Vamos a realizar un compara y contrasta, ¿vale? De paisatges humanitzats y paisatges naturals. Bueno, esto quiere decir que cuando venga la sesión que tenemos que hacer el compara y contrasta, pues tranquilamente lo realizamos y lo colgaremos en un sitio para que nosotros podamos verlo. Normalmente será un Padlet, que ya os pasaremos el enlace, ¿vale? En principio, si tocas dentro de esa bolita del mundo, aquí tienes cómo vamos a subir nuestro Padlet. Como siempre, haremos la fotografía a nuestro compara y contrasta, entraremos dentro de donde pone aquí Explora, ¿vale? Y una vez que entremos dentro de Explora, pues ya se nos abrirá un Padlet donde podremos colgar nuestro compara y contrasta, ¿vale? Ahora se nos va a abrir y aquí veremos nuestro compara y contrasta, donde tú podrás colgar tu compara y contrasta, ¿vale? Así de sencillo. Vale. Bueno, la segunda cosa que tenemos clara que vamos a realizar, ¿vale? Es una maqueta. Una maqueta donde podréis elegir entre relleu de costa o relleu de montaña, ¿vale? Si pincháis encima de la insignia amarilla de Google, ¿vale? Lo que nos va a llevar a dos fotografías donde pueden ser el relieve de costa y el relieve de montaña. No os preocupéis, por favor, podéis realizar vuestra maqueta con los materiales que tengamos por casa. Podemos encontrar diferentes materiales, ¿vale? Y en la sesión que toque realizar la maqueta, tranquilos que ya os daremos ideas para que podáis realizar vuestra maqueta del relieve, de costa o de montaña, el que queráis de los dos, ¿vale? El siguiente son mapas de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Tendremos que realizar 3 mapas, ¿vale? Y de esos 3 mapas lo que tendremos que realizar son copias. Uno tendrá que ser del relieve de la Comunidad Valenciana, otro tendrá que ser de los ríos de la Comunidad Valenciana y otro de las provincias. Tenemos que tener los 3 mapas independientes y cuando los juntemos, ¿vale? Siempre que sea el mismo formato de folio, por ejemplo, si utilizamos un A4, que los 3 sean de A4, ¿vale? Cuando los ponemos encima los 3, pues podemos ver todas las provincias de la Comunidad Valenciana, todos los ríos y todo el relieve de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Si pulsamos encima del mapa, nos va a llevar a un enlace, de todos los mapas de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Yo de aquí lo que realizaría sería copiarme el mapa de la costa de la Comunidad Valenciana para tenerlo de muestra y a partir de ahí realizar cuando toque la actividad de calcar los mapas,
tendréis ya los diferentes mapas para que podáis realizar la copia sin ningún tipo de problema, ¿vale? Muy bien, pues seguimos con la cuarta, que es el juego geografía. Este juego geografía también vamos a intentar que sea más divertido, ¿vale? ¿Por qué? Porque creemos y queremos que vosotros cada día antes de empezar la sesión, ¿vale?, entréis al juego concurso, ¿vale?, y respondáis a unos diferentes juegos, ¿vale?, para conseguir puntos. Esos puntos lo tendremos que poner cada sesión en el Padlet, ¿vale?, que lo tenemos también creado, ¿vale? Cuando entremos dentro del juego concurso tendremos un desplegable como este. Este desplegable es muy importante porque aquí te explicamos todo detalladamente cómo tiene que ser el juego del Joc Concurs, ¿vale? Si tú entras a partir del número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale?, te vamos a enseñar cómo va a tratar este juego concurso. Si pulsamos encima del 1, ¿vale?, aquí te sale cómo va a ser ese juego, ¿vale? Después la dinámica del juego, ¿vale?, que en primer lugar tendrás que hacer diferentes cosas, ¿vale? Esto es mejor que te lo leas tú detenidamente. Lo que a mí me interesa, ¿vale?, es cómo tú puedes participar diariamente. Pues bueno, participar diariamente tiene que ser a partir del número 6. Aquí tú podrás encontrar los diferentes mapas, ¿vale?, los diferentes mapas de la Comunidad Valenciana. El relieve, los ríos, las comarcas y las provincias. Pues bueno, si entras, por ejemplo, delante, el primero del relieve, si pinchas encima de la imagen, te van a salir 4 tipos de mapas. El nivel principiante, el nivel avanzado, el nivel un poco más moderado y el nivel top, ¿vale? Pues bueno, si empezamos, pues vamos a entrar a 1, ¿vale?, al nivel avanzado, pulsamos encima y se nos va a abrir un juego donde tú podrás jugar todas las veces que quieras. Cuanta más veces juegues, más posibilidades tendrás de conseguir mejores puntuaciones, ¿vale?, para el juego concurso. Si aprietas en empezar, pues aquí va a salirte un mapa donde te sale el relieve. Apretamos en jugar y empezamos a saber, bueno, te saldrá un nombre, Sierra de Mariola, ¿vale? Pues tienes que pulsar encima de donde tú crees que es la Sierra de Mariola, ¿vale? Y así sucesivamente todos. Si fallas, ¿vale?, fallado aposta, pues te saldrá una X, ¿vale? Cada vez que falles, pues esos son un punto menos de la puntuación que tendremos al final del juego diario, ¿vale? Vale, en principio, después si vamos, en cada uno de estos niveles, ¿vale?, si cogemos el nivel top, pues bueno, aquí tienes una fotografía de todos los relieves más importantes de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Muy bien, pues esto hay en los 4, en el relieve, en los ríos, en las comarcas y en las provincias, ¿vale? Y una vez que tú hayas jugado o hayas estudiado, cuantas más veces lo hagas, más puntuación tendrás, ¿vale? Te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo podemos mostrarlo? Pues en el punto 7, ¿vale? Entramos en el punto 7, que es Monstrons. Y una vez que entramos aquí, ¿vale?, en principio tendremos la puntuación diaria del Joc Concurs. Si os dais cuenta, tenemos 4 clases, ¿vale? En esas 4 clases podremos dar nuestra opinión, ¿vale? Pues por ejemplo, clase de A, Marius ha conseguido 200 puntos, clase B, Macu, 100 puntos, yo en mi clase 50 puntos y María Edo 0 puntos. Bueno, esto es aleatorio, ¿vale? Esto lo he puesto de muestra.
Vale, ¿cómo podremos nosotros responder? Pues bueno, si yo tengo a un alumno o alumna que pertenece a una clase, tú te tienes que identificar con tu clase y ir a esa clase y añadir un comentario. Por ejemplo, yo añadiría aquí, ¿vale? Pues Carla, o no sé, el nombre que sea, ¿vale? Fulanito, ¿vale? Y he conseguido 100 puntos y ya quedaría ahí registrado. Nosotros al final del día, ¿vale? Sumaremos todos los puntos que habéis realizado en la clase y al final del proyecto, la clase que más puntuación tenga, pues tendrá una recompensa, ¿vale? Muy bien, pues en principio vamos otra vez a nuestro inicio, ¿vale? Y esas son las 4 cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar este proyecto. Primera, el compara y contrasta, ¿vale? La segunda, la creación de una maqueta, que eso será al final del proyecto, no os preocupéis. Los mapas de la Comunidad Valenciana, ¿vale? El calque de los mapas de la Comunidad Valenciana y el juego concurso que haremos diariamente cuando nos toque la sesión de ciencias, ¿vale? Pues en primer lugar, estas son las 4 cosas que vamos a ver, ¿vale? Y ahora, en otro vídeo, os explicaremos en qué va a consistir la primera sesión. Bueno, chicos, hasta luego. And my poor old heart's in 5 million pieces.